Señores, aquí estamos desde Dúo Medio para Yanilda Auténtica, compartir informaciones sumamente interesantes con todos ustedes en el ámbito financiero. Nos acompaña como cada jueves Solángel Rosario. Hoy un tema súper bueno, súper interesante y vamos a hablar de los financiamientos. ¿Cómo puede un financiamiento mantener en marcha tu negocio? Bienvenida, Solángel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Siempre contentísima de compartir contigo y pues en el anterior segmento, en la anterior intervención, cuando hablábamos de cómo salir de deudas, los tips, los consejos que le dimos a nuestros televidentes, recibimos comentarios muy positivos que lo hago extensivo a ti también porque fueron muy buenas realmente las opiniones que recibimos, así que qué bueno tenerte entre nosotros. Qué bien, gracias. Te voy a ser honesta, los temas relacionados a las finanzas, tanto personal como a modo empresarial, son bien acogidos porque siempre existen incertidumbres. Aunque nosotros tengamos informaciones de fuente confiable, siempre existen dudas y además saber si los datos que proveen las personas de nuestro alrededor son correctos. Entonces me alegra que en realidad pudiera aportar un poquito al conocimiento que ya la gente quizás tiene de los temas financieros como el anterior y el que hoy vamos a abordar. Y así en lo adelante. Y también decirles a la gente si quieren hacer cualquier sugerencia de algún tema que podamos tratar acá, quiero que hablen de tal cosa en el ámbito financiero, pues entonces pueden sugerirnos y lo vamos a tomar en cuenta para tratarlo en una de las intervenciones con Solángel Rosario. Hablemos de los financiamientos, que puede a veces provocar ciertas dudas, que tú no sabes si hacerlo o no, que tú no sabes si realmente va a ser fructífero para tu negocio, si vas a poder sacarle el provecho necesario o te va a meter en otro lío o te va a sobreendeudar. Sí. O sea, realmente es un momento para tú analizar muchos puntos y luego tomar esa decisión para impulsar tu negocio o mantenerlo en marcha. Vamos a hablar primero de las ventajas. Sí, los financiamientos de antemano te digo que son necesarios. Muchas veces son más que necesarios, se convierten en una prioridad porque de manera básica una empresa requiere capitalizarse para descansar un poco su propio capital. Bueno, me voy a dar a entender. Cuando un negocio se constituye, tú decides formar un plan de negocios de cualquier tipo, es muy útil tú tener una fuente de financiamiento que te permita a ti ir más ligero. ¿En qué sentido? Todos los negocios tienen sus altas y bajas, entonces hay épocas del año de manera específica que hasta los cobros se pueden ver afectados por múltiples razones. Sin embargo, si tú cuentas con un financiamiento que quizás te lo ofrezcan a una muy buena tasa, entonces eso te puede ayudar con la liquidez del negocio. Uno de los factores principales que enfrentan las empresas es la falta de liquidez. La liquidez es cuando tu empresa no posee el efectivo suficiente para poder cumplir los compromisos, sea a corto o a largo plazo. En muchas ocasiones, básicamente, los financiamientos son otorgados de manera simultánea. Hay personas que no les gusta a modo personal y a modo empresarial. Hay dueños que te dicen, no, a mí no me interesa, pero quizás más adelante dicen, bueno, con este financiamiento, esta línea de crédito, yo puedo cambiar esa maquinaria, o yo puedo hacer una remodelación, o yo puedo adquirir materia prima, o simplemente importar. O sea, te da grandes ventajas competitivas en muchas ocasiones. Ahora bien, lo que hay que tomar en cuenta es la fuente del financiamiento. La fuente, la entidad la cual me lo otorga, bajo qué condiciones los está otorgando y básicamente si mi empresa tiene la capacidad de pago. O sea, hacer un análisis de manera, yo diría que bien ordenado, exacto, bien extensivo, porque tú debes de evaluar lo que le decimos en contabilidad, costo-beneficio. O sea, que tanto te puede aportar ese financiamiento a tu capital, que tu capital de trabajo te ayude a que esa inversión que tú estás haciendo en esa materia prima se convierta en beneficios al final. Voy a invertir esto, voy a conseguir un financiamiento, lo voy a aceptar
pero ¿qué esto me va a traer de beneficio a la empresa? ¿Me va a generar realmente más productividad? Ahí se basa el análisis principal que habría que hacer. Hay un punto importante que tú mencionabas y que me llama bastante la atención, y es el tema de innovar, de remodelar algún negocio, y hay quienes son de opinión que para remodelar quizá no sea tan saludable tomar un financiamiento. ¿Entiendes tú que sí? Depende del tipo de negocio. Okay. Sí, depende del tipo de negocio, porque hay negocios que básicamente ofrecen, los negocios de diversión deben estar remodelando obligatoriamente, aunque no quieran, porque la gente va por el atractivo que tienen esos negocios. Mira, hasta una matita nueva que tú pongas, la gente va a tirarse la foto a eso. Entonces, por esa razón, es obligatorio identificar el tipo de negocio, si requiere o no el financiamiento. Si tú eres un negocio tradicional, una oficina o una empresa que produce, si no necesitas un espacio amplio, entonces no lo veo necesario, porque un factor muy importante a destacar es que las instituciones financieras toman como punto estratégico el destino de los fondos otorgados. ¿Para qué tú vas a utilizar este dinero? ¿Realmente eso te va a generar mayor productividad y tú me vas a poder cumplir a mí como entidad financiera? Sí. También, Yanila, destacarte algo, y es que dentro de los procesos que las instituciones financieras, o sea, cuando te hacen la solicitud de los requisitos para tomar un financiamiento, está básicamente en identificar a través de los estados financieros, que ya entiendo que en su momento lo hablaremos, una de las herramientas que te piden o de los datos, está identificar cuáles han sido tus movimientos anteriores, o sea, cuál ha sido tu comportamiento anterior, para saber si tu empresa califica o no. Hay ocasiones en que cuando los negocios no son constituidos de acuerdo a lo que establece la ley dominicana, más de un socio, pero eso está en documentos. En jerarquía solamente hay un dueño. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se da ese escenario, es bueno identificar si el destino de esos fondos es para la empresa o no, o si es para algo totalmente divorciado a ella, que al final del proceso no se vea el objetivo principal. O sea que puede haber un maco ahí. Sí. Entonces, ¿podría citarme alguna desventaja de tomar un financiamiento para la empresa? Sí, medir la capacidad de pago, como ya yo te decía anteriormente. Cuando tú mides la capacidad de pago, tú identificas si tu empresa puede asumir ese compromiso o si lo puede tomar un poco más pequeño, identificar el tiempo que la empresa pueda cumplir, leer bien el pliego, o sea, el documento legal que te entrega. La gente le da para allá eso y pone esa firma, ay, me tengo que ir, y no lee nada. Y todos los procedimientos que se desencadenan en un incumplimiento con una institución financiera, ya sea con tarjetas de crédito, con crédito extras, con lo que sea, y las líneas de crédito y todo lo que tiene que ver con financiamiento, hay que destacar que está contemplado en ese documento que no leímos. Entonces, por eso, que el banco procedió, mentira, eso está dentro de lo que usted no leyó por tiempo, porque la letra era muy pequeña, por lo que sea. Pero sí, aparte de identificar, ¿verdad?, todas esas razones que te he dado, también está la tasa. Es vital saber si es a un plazo fijo o simplemente es una tasa variante. Aunque el banco te diga que es una tasa fija, lea bien, porque después de 2 o 3 años cambia. Eso cambia, al menos que no sea por fondos liberados mediante el encaje legal, que prácticamente las tasas no cambian, pero sí dentro de esas letras pequeñas cambia, hay muchos movimientos, y a veces hay instituciones financieras que a veces, en honor a la verdad, yo digo que son un poquito falta de ética, porque tú te das cuenta cuando te llega la cuota y siquiera se lo comunican a la persona, a la empresa, a la institución la cual tiene el compromiso. Y hay que tener mucho cuidadito con eso. Hay que estar al día en contacto constante con los oficiales de negocios, las personas responsables del movimiento y manejo de la cuenta, para que le dé las informaciones si hay cambio en la variación de las tasas. Vamos con el ejemplo de la maquinaria que tú mencionabas. Puede verse una persona en una situación difícil y decir, esta máquina es la que mayor productividad me da, pero se dañó.
El asunto es que yo no tengo la capacidad de pago. Exacto. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Realmente, aún así, busco el financiamiento y trato de generar mayor productividad, porque hay situaciones en que no es que aunque tú evalúes que tu capacidad de pago o la capacidad de pago de la empresa y tú digas, bueno, quizá me puedo ver muy forzado en un momento dado, pero es inminente que tengas que hacer la inversión. O sea, en ese caso sería quizá optar por un financiamiento a un plazo mayor o conseguir la mejor tasa. Háblame un poquito. Sí, en ese caso lo principal, lo más importante sería que tú identifiques cuáles son las opciones que más son, o sea, varias opciones para identificar cuál es la que más te conviene, porque todas las instituciones otorgan financiamiento. ¿Bajo qué condición? ¿Cuáles son los requisitos que te exigen? Como tú bien dices, bueno, quizás yo no tengo otra forma más que cambiar la máquina. Tirar para adelante. Exacto, como tú dices, tirar para adelante, para bien o para mal, pero vamos a evaluar cuáles son las tasas disponibles que hay, cuáles son los requisitos, cuáles son... Mira, Yanilda, hay instituciones financieras que a veces es mejor que usted declare la empresa en quiebra, se constituya de nuevo y se capitalice y no los requisitos que te colocan. Yo digo que es para no otorgar los financiamientos. Cuando te piden todo eso. Sí. También depende mucho del comportamiento de la empresa, cómo tú tienes tu trayectoria financiera. Todo eso es vital para poder optar por un financiamiento a una tasa mucho mejor. Pero con el caso de la maquinaria, si no hay otra opción, tú careces de capital, simplemente vamos a ver la que más me conviene y vamos a tratar de que ese financiamiento pues sea a un plazo mayor. Como hay financiamientos a corto plazo, vamos a tratar que sea a largo plazo y que dentro de ese tiempo yo evalúe la posibilidad de poder cubrir mis compromisos sin que el negocio se afecte. Dentro de ese mismo norte, como mencionaba los estados financieros, que es uno de los requisitos realmente principales para que el banco o la entidad financiera pueda ver los movimientos, hay empresas que quizá no pasan por el banco ciertos movimientos y manejan muchas cosas a veces en efectivo y no pasan por ahí. A veces se da, entre otros factores, por un asunto de impuestos. No sé realmente los manejos internos y qué influye en esa parte, pero hay empresas que funcionan a la luz de todos y tú dices, wow, una empresa exitosa, y el momento de los estados financieros tú dices, pero ¿qué fue lo que movió? O sea, eso es una de las cosas que afecta realmente de no manejarse de la manera más formal posible. Sí. ¿Tú no tienes cómo demostrar? No, exactamente. Pero te voy a decir algo. Yo particularmente, antes de enviar un estado financiero a un banco, le hago el análisis, porque eso pasa a un departamento de análisis, analistas que van a aplicar las mismas razones financieras que yo voy a usar. En base a las razones financieras es que el banco determina si tu capacidad de pago puede o no. Claro, si no lleva una garantía, si no lleva otro tipo de adornos que ellos le quieran colocar, pero el estado financiero es la herramienta principal para los financiamientos y por eso se toma como parámetro 1 o 2 años el comportamiento de la empresa. Ahora bien, aplicar las razones financieras es obligatorio porque ahí tú mides la capacidad de pago, la capacidad de endeudamiento. Hay empresas muy buenas con mucho inventario y cuando tú le aplicas la razón de rotación del inventario, te das cuenta que el inventario no se te ha movido en un año. Exacto. Entonces es un problema. Lo mismo sucede con una cuenta por cobrar muy elevada. Esa cuenta por cobrar no se ha movido en el tiempo necesario y precisamente por esa razón tú no tienes un retorno del dinero rápido y por eso el financiamiento no es otorgado. Te cuestionan de una vez. Pero para eso está el estado de flujo de efectivo, que es donde identifica qué tú hiciste con ese dinero en ese tiempo y dónde tú lo moviste, en qué tú lo gastaste, porque si bien es cierto, sabemos que en nuestro país las personas se cubren. Yo digo que los estados financieros son la interioridad de las empresas. Hay países donde no importa, o sea, tú debes de publicarlo, pero aquí no, en República Dominicana no tenemos esa cultura donde se expongan los estados financieros, siempre vivimos preservándolo y ahí viene el choque cuando tú tienes una información reportada en la DGI y tienes otra información reportada en tus finanzas. Entonces hay bancos que te cruzan las informaciones y es un problema. El problema aquí de esa irregularidad es el asunto de los impuestos, sí, ¿sabes? Entonces,
Porque yo, como digo, nos quieren chupar la sangre a veces. Sí. Pero esto no nos da derecho en ningún momento de evadir nuestro compromiso, porque las normas están ahí. Así es. ¿Por qué podría fracasar un financiamiento? Dentro de los puntos que hemos abordado, hay una que te la di, ya te dije. Cuando se le aplican las razones financieras, tu capacidad de movimiento, o sea, de rotación, que no te lo den el financiamiento. No aplica, o sea, tú identificas, pero esta empresa tiene un inventario probablemente obsoleto, el cual me dice que no se ha movido durante tanto tiempo. Entonces, ¿cómo tú piensas enfrentar esa deuda? Si en algún momento tú quedas mal. Esa es una razón. Otra es porque has tenido un mal comportamiento bancario, te han devuelto muchos cheques, tu cuenta siempre está en sobregiro y eso afecta bastante. Por ejemplo, el score en data crédito y el comportamiento financiero de una persona física se relaciona al momento de solicitar un financiamiento con esa persona, si fuese quizá socio o gerente de esa entidad, o se maneja totalmente aparte analizando los movimientos de la empresa, aunque esa persona no califique. Cuando se hace el análisis para ese financiamiento empresarial, ¿solo se analiza los movimientos de la empresa o esa persona involucrada dentro de la misma tiene que ver, o sea, el comportamiento de él? Sí, tiene que ver. De hecho, de un préstamo, para tú solicitar un préstamo de 5 millones en adelante, debes llevar un estado financiero del gerente. Ok. Se involucra totalmente y no obstante, muchas personas desconocen cuando tú estás como socio de una empresa y tú tienes un compromiso financiero con cualquier banco y quedas mal, a la empresa la pueden llamar. Ok. Sí, eso me pasó reciente con alguien. Me pasó reciente y yo desconocía, no te voy a decir que desconocía que lo pueden hacer, pero no entendía que esa institución financiera podía proceder contra la empresa porque él es socio, la persona es socia de la empresa. Okay. Tiene un mal manejo. Hablamos de financiamientos quizá por una inversión, por una remodelación, o por cualquier otro tipo de inversión para el flujo de efectivo, pero ¿recomiendas que ya en lo adelante que pagaste ese financiamiento, si ya resolviste la situación, no sigas financiando, o es saludable para la empresa siempre mantener financiada la misma a través de estas oportunidades bancarias? O sea, ¿es mejor trabajar con los financiamientos que con tus recursos o los recursos que están invertidos para poder mantener el flujo de efectivo? O sea, ¿vale la pena realmente pagar ese interés? Vale la pena siempre y cuando se utilice para proyectos de inversión y tú capitalizarte. Okay. Pero se hace un análisis previo donde se evalúa el costo de capital. El costo de capital es lo siguiente, donde tú tomas tu capital aportado y tomas el financiamiento. Cuando se analiza, tú determinas qué te conviene más, si invertir con tu propio capital o invertir con el capital financiado de fuentes externas, que es el que se otorga mediante un banco. O sea, hacer el análisis y dependiendo de la empresa que determine. Hay muchos dueños de negocio que les gusta trabajar con capital financiero, mediante financiamiento, porque arriesgar el 100% de tu inversión, de tu capital, es un tema un poquito cuestionante. Y lo que se hace es, bueno, yo voy a invertir en un edificio nuevo que voy a hacer, vamos a tomar un 60% financiado, el 40% lo pongo con mi capital. Porque hay empresas que tienen que estar constantemente comprando, o sea, grandes cargamentos de mercancía, y de verdad que sustentar eso de manera tan repetida no es nada fácil. También, Yanilda, no es saludable. Ya que tú hablas de comprar, las empresas que importan deben tener mucho cuidadito con el tema de los financiamientos para la importación, porque a veces no es saludable tú comprar una mercancía al contado para luego paralizarla y no darle salida de manera inmediata. Eso crea un tema, los apalancamientos financieros, como así le llamamos en finanzas, son un poquito cuestionantes porque tú estás comprando al contado, sin embargo, estás pagando un financiamiento, pero esa mercancía está ahí. Entonces hay que tener mucho cuidadito. Si le diera para adelante de una vez, no hay Exacto, problema. Fuera muy exitoso. Vamos a recapitular finalmente entonces lo que toma en cuenta el banco para el financiamiento y lo que debes tomar en cuenta
cuenta tú, en resumidas cuentas. Exacto. El banco toma como referencia, ¿verdad? O toma en cuenta para fines del financiamiento tu capacidad de pago, sea empresarial o personal, tus comportamientos financieros de años anteriores. Muchas veces 2 años toman como parámetro, hay otros que toman más. Aparte de eso, tus mismas razones de endeudamiento, se le hace los análisis financieros correspondientes para poder identificar el destino de los fondos básicos. O sea, eso es de ley, saber para qué tú vas a invertir, y más con el tema de la ley de lavado, es obligatorio tener conocimiento cuál es el destino de los fondos para saber si tu capacidad de pago, después que se hace el análisis, es realmente conveniente para lo que tú dices que vas a usar. Si tú vas a ampliar tu compañía, pues vamos a ver si es verdad, mándame fotos, mándame los documentos que avalen que en realidad es para eso. Aparte de eso, está también que muchas veces se solicitan hasta garantías para identificar y tener un mayor, si los préstamos son muy elevados, a veces piden garantía con el objetivo de identificar si que tú tengas un aval de que tú no vas a quedar mal, porque hay personas que a veces puede suceder cualquier cosa dentro del proceso, tú sabes, y hasta quebrar, y por esa razón es que piden. Ahora, a modo ya personal, tomar en cuenta, ¿verdad?, de que tu capacidad de pago también, tu score, tu comportamiento, como ha sido en los bancos anteriores, tomar en cuenta las tasas, todo eso es vital para tu poder aplicar a un financiamiento. Excelente, Sol Ángel, gracias por haber compartido con nosotros y con toda la gente que nos sigue este importante tema. Y ya está un poco más orientados, encaminados al momento de que tenga que tomar la decisión de financiar, de tomar un financiamiento en su empresa, y por supuesto debe buscar la ayuda profesional para mayor seguridad y éxito. Gracias a Sol Ángel desde Dúo Medio para Yanilda Auténtica. Hasta la próxima.